La pregunta que hacemos en este íntimo a todos los invitados, la primera pregunta es, ¿quién sos? Bueno, mi nombre es Marcelo Marqui Pildor, actualmente tengo 47 años, hace aproximadamente 20 años me he recibido de médico, soy de Salta Capital, hice mis estudios primarios y secundarios en Salta, y bueno, como antes no había facultad de medicina, la mayoría no íbamos a estudiar a Tucumán, así que de ahí egresé como médico y hace aproximadamente 20 años que estoy ejerciendo esta profesión. En la charla de producción y mientras preparábamos la nota, yo me preguntaba, y creo que muchos se preguntarán, ¿por qué una persona, más allá de la medicina, dice, voy a ser infectólogo? Y sí, muchas veces uno se plantea la vocación que uno tiene dentro de las tantas especialidades que hay en la medicina. Y bueno, eso va surgiendo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hacía residencia de clínica, tenía una beca para irme a España, para hacer exclusivamente nefrología. Todo gratis, todo pago. Y yo planteaba, dice, pero bueno, serán los números, porque era todo lo que es medio manejar diálisis, manejar pacientes, digamos. Entonces como que estaba ahí en esa disyuntiva y ver otra especialidad que sea mucho más compleja, más de salir. Entonces me había planteado entre eso hacer infectología. Yo me he graduado en Tucumán, hice 4 años de médico clínico en la residencia de medicina en Tucumán. Y luego me planteaba hacer alguna especialidad, una nefro, otra terapia intensiva, también me fui al italiano a hacer terapia intensiva. Y bueno, vi que era 4 paredes y poco charlar con pacientes, y digo yo, bueno, no es lo mío. Esto no es lo mío, y aparte dar malas noticias, ¿viste? Terapia es una zona muy crítica porque está entre la vida y la muerte, y imagínate el impacto que uno tiene con los familiares, y aparte encontrarte solo, gente que no puedes ni hablar, en respirador. Entonces digo yo, esto no es lo mío. Y bueno, surgió de un congreso de infectología que nos llevaron a Mendoza. Bueno, allí empezó a ver el tema todo esto, ¿no? Y un tema que en ese año se planteó el tema de VIH, eso, y después me fui averiguando dónde podía hacer residencia de infecto, ¿era Buenos Aires o era Salta? Estando en Tucumán, de volver de nuevo a mi pago era como algo nuevo, y decir, bueno, a ver, voy a ver qué hago en Salta. Y está la residencia que todavía sigue, la residencia de infectología en el Hospital Señor del Milagro, el viejo, donde había 2 cupos nada más. Uno que recién llegaba, y bueno, y había 7 más que ya estaban ahí en el hospital, ya se conocían todos. Bueno, fue la entrevista, fue el examen, y bueno, logré quedar entre los 2 de los 7 que había para ingresar a la residencia. Y después me he dado cuenta que la infectología es tan amplia, no solo de atender niñitos, a adultos, sino que también implicaba atender desde el hospital, adentro y desde afuera, ¿no? Y decir, bueno, es una especialidad vertical porque es del mismo neonato hasta el geronte, que se puede infectar con cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Y bueno, entonces me empezó a gustar, y bueno, y el último año tenía que venir a devolver en el interior. Sí. Entonces se planteaba varios departamentos que no tienen infectólogo. Uno era Cafayate, que yo quería ir a Cafayate. Los Calchaquí, los vinos, claro. Serenata. Y, claro, bodega y todo eso. Entonces, y me dice, no, hace falta infectólogo en Orán. Entonces, digo yo, bueno, voy a ver cómo está el infectólogo de Orán para charlar. Entonces, me contacto con el doctor Romero, que en ese momento estaba trabajando como médico infectólogo acá. Y me dice, bueno, vení, llegate, hacemos 2 meses y vemos si te gusta o no. Bueno, le digo yo, vemos la experiencia de Tropicales 2 meses, a ver qué tal es, y unos días antes que tenía que venir para acá, me dice, mira, no vas a poder venir a Orán porque yo me voy de Orán, esto no va a quedar nadie quien te guíe, pero bueno, yo te ofrezco él mismo, y eso que muy poco nos conocíamos, me dice, ¿qué tal si te vas a Brasil a hacer medicina tropical? Y bueno, le digo yo, totalmente abierto a una experiencia nueva. Entonces él me consiguió una beca que era exclusivamente para 10 médicos, un curso exclusivamente de medicina tropical. Y me fui a hacer medicina tropical. Cuando volví dije, caramba, hay otra parte de la infectología que no conocía. Claro. Hantavirus, pues había tantos dengue en Brasil. Digo, ¿cómo puede ser que la gente no tome conciencia? Bueno, eso nos llevaban a hacer todo lo que el descacharado que uno dice, bueno. Que hoy estamos hablando recién aquí, claro, de todo ¿no? eso. 2003, estoy diciendo.
Y mi primer trabajo en la residencia era, me preguntan, ¿de qué tema vas a preparar? Porque tienes que preparar un tema para dar. Y bueno, uno de los temas es dengue, pero no hay dengue, dice acá no, nada. Bueno, yo me voy a poner a estudiar dengue, porque eso tampoco no sabía nada. Y siempre pongo la memoria esta de Xuxa, no sé si te recuerdan, en 2002 estaba el dengue. Si ustedes ven videos de Xuxa de esa época, estaba el dengue. Un dibujito que... No era algo que lo teníamos cercano aquí. Claro, y era el Aedes aegypti disfrazado que desde ya inculcaba a los niños el tema del dengue, ¿no? En ese show. Y bueno, me pongo a estudiar y bueno, y cuando vengo de Brasil me dice, bueno, el último año tiene que devolver en el interior. Digo yo, bueno, que sea lo que sea, Cafayate o bien Orán, eran las opciones, ¿no? Sí. Entonces me dice, mire, el infectólogo de Orán ha renunciado, así que tiene que ir a devolver en Orán. Y el último año en toda la residencia, la devolución es un año más de trabajo y poder seguir después capacitándote. Entonces vengo en el año 2005 solo con mi valija a devolver el año. El hospital tiene un lugar de alojamiento que se llama el Olimpo. Uh-huh. Entonces donde vamos todos los que van a devolver el año, nos alojamos allí. Y bueno, empezó todo esto. Me acuerdo que los primeros días sentado, no conocía a nadie. Y bueno, y así fue dando la especialidad, un poco conociendo gente que por ahí voy a decir, que no solamente sea médico, sino que también sea la parte humana, que uno pueda charlar, no solo en medicina. Y bueno, uno de ellos fue el doctor Taranto, uh-huh, que él solo me llevó y me invitó a la universidad a hacer leishmaniasis. Entonces, todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde, iba a estar con él. Y él... ¿Y te arrepentís de haber tomado la decisión de que los caminos te llevaran a Orán? Y yo creo que uno, viendo así retrospectivo, evidentemente había algo que ya venía preparando mi primera monografía de dengue, después lo de Brasil, como decía, bueno, en algún lado vas a ver estas enfermedades tropicales, ¿no? Entonces, cuando uno vuelve a Orán y viene a Orán y dice, bueno, y empieza a ver estas cosas que son fascinantes, ahora uno lo ve, pero que en ese momento vos capaz que lo hacía en el acto médico nada más. Pero ahora, con toda esta experiencia que uno ha enriquecido ya casi 12 años, va a ser que estoy acá, es mucho lo que he aprendido. Entonces, primero, un logro personal en el contexto profesional. Segundo, ser un referente nacional e internacional como patología tropical de Orán, ¿no? Tercero, hacer trabajos interinstitucional, por ejemplo, ahora estamos haciendo un trabajo de Hunter con la gente del Malbrán, con Posada haciendo un trabajo de Leishmania, con dengue, con la Fundación Infant y la vacuna para dengue, y ahora con lo que está un proyecto de Chagas, con que sea, es tan amplio el panorama que yo digo, está buenísimo esto. Entonces por ahí la gente cuando viene dice, bueno, ¿y cuándo te vas a ir, Durán? Y uno siempre la pregunta es, ¿ya se va a quitar otra? Y cada uno ve que con el progresar y el tiempo que ha ido conociendo tanta gente, que no solamente es el asistencialismo, sino también la investigación de cosas innovadoras. Por ejemplo, vacuna para dengue es algo que se está empezando a hablar, y bueno, Orán es un sitio ideal por el tema de vacuna, o bien Hantavirus, que también en algún momento se habló de vacunas. Hay cosas innovadoras que también hacen de la especialidad. En algún momento, porque yo siempre me pregunto esto, que además de lo fascinante de la medicina y de la investigación, en lo personal, ¿te dio miedo de enfermarte? ¿Te dio miedo, no sé, al tratar a un paciente con HIV? Digamos, ¿se pierde el miedo o se respeta la situación? ¿Cómo se vive eso? Y bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con la experiencia que tuvimos en la residencia de infectología, ¿no? Esos 3 años que eran estudiar y ver pacientes, estudiar y ver pacientes, un poco que obviamente que vas perdiendo el miedo, ¿no? Una de las fundamentales enfermedades que veíamos era HIV. Me acuerdo que el primer año de la residencia era, bueno, encargarte la sala de HIV del Milagro Viejo. El primer año, y yo viniendo de Tucumán, acordarme de la ZT, de las drogas y todo eso, era como muy fuerte. Pero bueno, uno va poniendo lo que vos planteabas, y muy bien nos has dicho al principio, el contenido humano, que yo no lo traigo, o sea, me lo enseñaron de casa, ¿viste? Hay cosas que vos dices, traes algo de la cuna, digamos. Entonces, sumado a ese esfuerzo de la familia, y como fuiste inculcado, después les pones eso a la profesión.
por ahí es muy importante esto, ¿no? Del tema de la humanización de la medicina. No es solamente como se ve, ¿no? Y eso también la otra cara de la moneda, ¿no? La medicina del comercio, eso que por ahí, bueno, anda la privada y no, creo que será que uno, primero que nosotros somos de familia muy humilde, ¿no? Mi padre albañil, mi mamá ama de casa, entonces el esfuerzo que ellos han puesto para que uno estudie. Y después lo otro, ¿no? Que uno ve que yo 6 años hice en hospitales públicos, o sea, siempre tuve hijo del hospital, digamos, porque nunca fue en institución privada, ser otro residencia, sino más que todo ser uno más del hospital. Y bueno, eso también, ¿no? Obviamente tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? La mala experiencia también la he tenido, ¿no? Claro. Por ahí en la atención de los pacientes, o sea, no todo es color de rosa, no es que todo sea bonito, pero bueno, eso quizás minimiza mucho lo otro, ¿no? El hecho de estar con la gente, o por ahí, bueno, sentirse más que todo como agraciado, ¿no? Ser un referente de patología tropical en algún lugar donde uno pueda brindar. Nos fuimos a La Rioja con dengue, nos fuimos a las cataratas del Iguazú hablando de dengue, así de diferentes lugares, a Bolivia, y entonces, y hoy justamente me habla, mire, usted es el único que ve todo esto, así que le invitamos tengo para septiembre una jornada de medicina emergente en Salta, y mire, usted es el único que está ahí, así que tiene que venir a contar lo que hace, qué pasó con el dengue. Y bueno, y eso es bueno, digamos, no solo de la parte de profesional, sino también de que uno se siente útil frente a otras personas que nunca vieron a la leishmania, nunca vieron un paciente con Hanta, y dice, bueno, es esto lo que yo traigo. La primera pregunta era quién sos, y siempre y contamos un poco tu historia. Ahora, la última pregunta de las entrevistas que hacemos en este íntimo es, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Qué pregunta, ¿no? Y uno, cuando dice recordar, yo creo que recordar sería uno el acto médico de uno, o sea, en mi profesión, ¿no? Y bueno, el doctor Piro fue tal persona o se impuso tal cosa, por ahí es eso. Pero más que todo el acto médico en la humanización de los pacientes, más que la parte científica o hablando de cosas que por ahí maestro o docente, que también eso se hace en medicina, creo que por ahí más que todo ser un buen médico, ¿no? Como hablan, por ejemplo, yo siempre escucho hablar del doctor Retambay, y uno le pregunta quién fue el doctor Retambay, y todo el mundo habla bien de él, o sea, fue un buen pediatra, fue un buen médico, entonces, voy a decir, bueno, algún día, o el doctor tanto, un buen investigador, referente a la OPS, pero también uno desearía también que esa impronta que uno pueda dejar, no solo sea como la figura, sino que también decir, bueno, ser en cuenta que también es persona y que también tiene la parte de poder dar a otras personas lo que uno ha aprendido. Hace poquito me dieron unos chicos de Buenos Aires, tuvieron 2 semanas conmigo, unos estudiantes, ¿no? Entonces me escribió una carta y me decía que yo que le había demostrado cómo hacer medicina, pero a la vez de cómo hacer la medicina, sino todo cómo sentir la medicina. Y me quedó tan impactante la frase, porque yo digo, bueno, 2 semanas que estuvieron ellos conmigo y fue el mensaje que uno dijo, está bien. Y hoy veo el correo y me entraron a llegar todos los estudiantes de la facultad de la UBA, me empezaron a mandar cartas diciendo, bueno, queremos ir a tu hospital, te han hecho buena fama acá, queremos estar con ustedes, queremos conocer una leishmania, queremos hacer esto, queremos estar, y es bueno, digamos, porque se nota que uno algo ha quedado desprendido en ello y le ha generado duda a los otros compañeros de venir ahora. Gracias por visitarnos. No, por favor.